Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Estamos acá en una nueva edición de Cuadernos Peronistas con Bautista Torres. Una vez más, un lujo. Amagentados. Amagentados como toda esta estación. Sí, bueno, es Estamos saliendo del invierno. El mediado de agosto, mediado de septiembre es así. Un buen momento para venir a la costa. Sí, es lindo, igual es lindo. Venga un a la costa. hermoso momento para venir al partido de la costa. Por favor, hay que vender el partido de la costa. Sí, No estamos en un parador municipal, estamos acá en San Bernardo, pero antes redes, ¿sí? Ustedes, por favor, nos tienen que dar una mano. Instagram, Cuadernos Peronistas, TikTok, Cuadernos Peronistas, ¿sí? Cuadernos-peronistas en ambas redes. YouTube, este programa, sábado 20 horas, Cuadernos Peronistas, lo encuentran en el canal, ¿sí? Eva Justicia Social, ¿bien? Muy bien. Ponen en YouTube, @Eva Justicia Social, todos los sábados 20 horas van a encontrar este hermoso programa, ¿sí? Bueno, así que nada. ¿Hoy qué vamos a hacer, Bauti? Vamos a seguir escribiendo los Cuadernos Peronistas. Hay que seguir. Del 2025. Exactamente. Tenemos una invitada, como bien anticipamos. Tenemos una invitada que tiene que ver con el tema que nos interesa pensar, un poco para seguir la reflexión que venimos analizando desde el principio de este año, que un poco tuvo que ver con el Congreso de Educación en el que participamos y que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, nuestra conducción indiscutida. Pero que en ese programa, en ese congreso, digamos, nos invita a revisar una serie de cuestiones específicamente de la educación y pensando además, por supuesto, en cómo vamos a construir una vuelta a un gobierno nacional y popular. Y en este caso, y en particular por el contexto electoral también que estamos viviendo, que nos preguntamos acerca del ejercicio de los derechos, del voto, de la participación como uno de los ejercicios más importantes, también, y buscando los orígenes de esos ejercicios y de ese conocimiento de a qué tenemos derecho, nos preguntamos sobre la educación como un derecho habilitante. ¿Qué sería esto? Un derecho sobre el cual se pueden ir basando otros derechos. Claro. Y también tiene que ver con la idea de pensar la democracia como ese sistema que va ampliando derechos y constituyendo una sociedad, en teoría, cada vez más justa y más igualitaria. Exactamente. Dicho toda esta introducción, como para ponernos recapitular, que a veces vamos un poquito rápido con todo, nos parece muy importante porque además nos permite revisar y anteponer justamente los gobiernos. Hoy estamos viviendo un gobierno que privatiza en términos, digo, para todos, para algunos y algunas generacionalmente las privatizaciones fueron, ¿no? Sí, la demonización. Y también en este sentido de ampliación de derechos, digo, la privatización también es muy simbólica, ¿no? Esto de que te habilita la educación tiene que ver también con una habilitación a acceder a espacios socioculturales, simbólicos, de intercambios simbólicos. ¿Sí? Que al cortarse determinado tipo de interacciones, digo, la reconfiguración del modelo económico, cosas que interrumpen procesos de ampliación de derechos. Sí, totalmente, pero decía, más que privatizaciones por ahí solo en el sentido de lo económico, como fue en la década de los 90, también vienen las privaciones en el sentido de lo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos discutiendo los jubilados, las jubiladas, las personas con discapacidad. En ese tren, digamos, de pensar esas minorías a las que históricamente el peronismo ha incluido, ha cubierto con su gran manto de justicia social. Bueno, justamente en ese contexto y pensando en clave ya en la educación, nos preguntamos acerca de la educación en los contextos de encierro. Es decir, cómo ha pensado, y le decía, ahora la vamos a presentar a la invitada, pero también a Bauti antes de empezar, que me sorprendió incluso que haya sido una modalidad que se origina casi o con muy pocos antecedentes a partir de la ley de educación nacional de el 2006 y de toda la enorme transformación que llevó adelante en principio Néstor y después Cristina en el sistema educativo, ¿no? La ley 26.206 me la aprendí para el programa. Bien, la leí un montón de veces porque, bueno, soy docente en ejercicio y es un poquito un manualcito legal y utópico
bien, porque ya enmarca un sentido filosófico, utópico de cómo construir el proceso educativo, ¿sí? Cómo estructurarlo en el marco de la democracia y la estructuración de toda la ampliación de derechos que conllevó el proceso 2003-2015, y por eso también es interesante que en un punto, en un estrato, ¿no? Tan vulnerable como es el sujeto que está en un contexto de encierro, bien, también esta ley contempla, ¿sí? Es un artículo 55, contempla que el derecho universal a acceder a la educación también justamente abarca este sector que es vulnerable y que acá la invitada sabe. La vamos a presentar. Igual, pero me interesa que puntualicemos ahí porque vamos a ir abriendo como viñetas, que es en realidad esa población que vos definís como vulnerable, también nos lleva a otras preguntas que tienen que ver cómo concibe la sociedad en general, ¿no? Los gobiernos en particular, a esas poblaciones justamente, ¿no? Porque evidentemente al actual presidente no le parece que las personas con discapacidad ni que los jubilados, ni mucho menos supongo las personas que están privadas de su libertad, nada. Pero bueno, Luciana Cerati, colega, compañera, ¿cómo te presentarías, Luciana, en un breve recorrido? Gracias por recibirme. No, por favor. Por invitarme. Gracias por estar. Contanos un poco por ahí de ¿cómo te presentarías para decir que vas a hablar de esto? La verdad es que me tocó, dentro del proyecto Nacional y Popular, me tocó cumplir funciones durante muchos años, algo así como 20, en cárceles federales, como psicóloga, criminóloga y como profe en contextos de encierro en la Universidad de Buenos Aires, que tiene un centro universitario dentro de la cárcel de Devoto, de Ezeiza y de Marcos Paz. Y entonces, a partir de ese recorrido, en distintas funciones y en distintos lugares y organismos, Ministerio de Justicia, y otros, muchos, distintos, fueron muchos años. Porque también está un trabajo, entender el Estado. Claro, si yo me pongo para el pueblo. Sería como inentendible que estuve en tantos lugares tan disímiles, pero en el mismo contexto. El contexto de encierro, lo que tiene de particular nuestras cárceles es que se entrecruzan todos los organismos que nosotros tenemos por separado en la vida civil y en el mundo exterior. Ahí están como entrecruzados en una gran burbuja con muros. Y donde está funcionando todo eso, pero solo para los privados de libertad. Porque lo único que impide la privación de libertad, lo único que legalmente queda cancelada, es la capacidad ambulatoria. Todos los demás derechos quedan inalterados, o sea, no se pierden. En lo teórico. En lo legal, lo cual debería ser en lo real también, porque digo, en lo real, en lo legal, debería coincidir que sea así. Históricamente no fue así. Las cárceles, lamentablemente, son concebidas como un lugar de castigo y no con el espíritu de la ley de ejecución penal, que lo que pide desde el artículo primero hasta el final, el espíritu de la norma es la reinserción de los privados de libertad, y esa reinserción se piensa en esto de la apropiación y el poder cumplir con la norma que hace el contrato social en compañía o con la colaboración de la sociedad toda. Esta es como lo que prevé y lo que pide, lo que exige la legislación de ejecución de la pena privativa de libertad cuando hay una sanción penal en una condena, que busquemos la reinserción social de estas personas que tienen una trayectoria delictiva o que incurrieron en un delito y que violaron una ley, ¿no? Exactamente. El contrato y en el fondo de esto, que se desentendieron de esto que nos hace parte de una cultura y una sociedad, y que todos formamos parte y tenemos cosas que podemos y cosas que no. Claro, el tema que ya ahí vos ya concebís un sujeto que no siempre es concebido en los contextos de encierro, ¿no? Digo, en todo el proceso. Claro. Digo, porque hablas de todo vos describís todo el proceso, hasta el encierro en sí, que finalmente la última etapa, cuando se comprueba, ¿no? Cuando hay una condena firme y hay una ejecución penal. Claro, pero finalmente, digo, tiene mucho que ver la concepción, bueno, obviamente, ¿no? La ley 26.206 tiene también define un educando, un sujeto es una cosmovisión que es un ser humano también, básicamente, bueno, ¿no? Porque la perspectiva es de derechos. Claro, exactamente, a eso vamos, claro. Y en realidad, además de una concepción del sujeto, es casi una cosmovisión. Exactamente. ¿no? De cómo miramos de cómo pensamos el mundo donde este sujeto existe. Claro. Digo, y yo siempre pienso que la privación de libertad es casi una circunstancia. Y ahí no está. Es, porque digo, uno firma muchas cosas a lo largo de la gestión de la función pública. Además,
¿no? Uno sabe. Sí, sí. Y una firma desafortunada en una situación de coyuntura política que no estamos previendo lo incalculable que puede llegar a ser en las decisiones que uno toma, puede generar una circunstancia de privación de libertad también. Digo, no es que la privación de libertad es estrictamente para los pibes, que es para los pibes pobres que roban, ¿no? Que se drogan y roban, ¿no? Porque la mirada es esto. Claro. Debo decir que sí es verdad que acá en nuestro país, lamentablemente, la justicia sí encarcela pibes pobres, drogadictos y que no saben leer y escribir. Claro, Esto sí es verdad. Nuestras cárceles no están llenas de grandes ladrones. Los piratas del asfalto ya no están más presos. Claro. Y tenemos otra tipología delictiva, otra modalidad delictiva que está muy, muy atravesada por la vulnerabilidad social. Me quedé pensando en tu presentación cuando hablabas de la población vulnerable. Bueno, pues bien, depende cómo lo miremos. Claro, eso tenemos vamos. Población vulnerable. Si nos podemos a pensar en que estos pibes, la escuela la conocen cuando van a prisión, entonces sí, tenemos una población vulnerable. Sí, ya antes. Depende de dónde nos queremos posicionar. Antes. Si nos vamos a posicionar de la mirada del castigo por violar y por violar una ley o por violar la propiedad privada de otro y demás, bueno, no sé, no lo podríamos ver como, no lo ven como vulnerable. Ahora, si nos ponemos a pensar por qué ese pibe fue y entró a una casa y robó, por ejemplo, claro. Podemos encontrar esto otro Hay que rastrear. que en algún momento fue vulnerable y en algún momento no accedió a los mismos derechos que acceden otros pibes que pueden ir que tienen la posibilidad de ir a la escuela, que tienen la posibilidad de ir a un hospital, que tienen la posibilidad, digo de ir a un hospital porque es otro lugar donde tampoco transitan estos pibes hasta que no están en una situación de aprehensión o de detención. Bueno, es muy igual, muy interesante hacer como un punto ahí para pensar por qué lo traemos, por qué lo titulamos la educación como derecho habilitante. Primero, o sea, Luciana está describiendo una situación que caracteriza a la población mayoritaria de las cárceles, que tiene que ver con la privación de derechos previos a cometer un delito, si se quiere, y a una historia de exclusiones que claro. comienza con muchas desigualdades, porque recién cuando decías, bueno, ¿por qué no todos pueden ir a la escuela? Porque también, a ver, para hacer el ejercicio de la sociedad, ¿no? Esto que plantea Cristina en relación a por qué está la insatisfacción democrática, o sea, ¿dónde también está la raíz en que la población diga, bueno, ¿por qué no fue a la escuela? Todos podemos ir a la escuela, pues la escuela está ahí, y la escuela es gratis. Sí. ¿Y por qué no van? No van porque no quieren, roban porque quieren, y ¿no? Entonces hay una cuestión casi como si uno eligiera, si el pibe elige esto. Y claro que yo no estoy en contra de pensar que, porque si no sería un pibe que es inimputable, ¿no? O un hombre que es un imputable, una mujer que es inimputable, entonces no estaríamos hablando de una condena en los términos tradicionales de privación de libertad sin más, sino que habría una medida alternativa que es la terapéutica, ¿no? Pero cuando hablamos de un sujeto que es punible, ¿no? Y claro. que estuvo conduciendo sus acciones, él tuvo conducción, o sea, él condujo su acto, sabía lo que hacía, sí, pues bien, pero ¿había otras oportunidades además de eso? El pibe tuvo otras oportunidades además de esto. Debería ser la escuela. Pero cuando eso está tan lejos, claro. cuando no fue parte de las opciones dadas para este pibe desde su familia o desde quien ocupó ese lugar de familia, porque no todos viven con sus papás, ¿no? No todos viven en una casa con sus papás y no todos viven con la posibilidad de levantarse a la mañana y de que alguien les haga acordar que van a la escuela. Los nenes cuando son chiquitos, si uno no los lleva, no van a la escuela. Bien. Bueno, por eso es como se pierde la noción de proceso de construcción de un ser humano, ¿no? De las condiciones básicas. ¿Cómo se reproduce? Sí. Cuando uno no puede resolver tampoco generacionalmente que estos pibes no continúen la desigualdad y la falta de oportunidades de sus padres. Digo, cuando una mamá está detenida, por ejemplo, cuando una mujer está detenida y queda detenida, los niños antes eran arrancados de esta mamá, ¿sí? Y quedaban en hogares convivenciales o donde la buena de Dios. En el año 2003, en adelante, nosotros fuimos parte de lo que fue la cárcel de madres, la unidad 31, porque antes estaban todas las detenidas en un complejo penitenciario de mujeres, que hoy es el complejo penitenciario 4, pero antes era la unidad 3 y que era como el cuco de las cárceles federales. Claro, porque mujer y presa. No. Y lo peor, bueno, en una una concepción, digo, y entonces antagónica. ese penal era el más temido y al que nadie quería ir tampoco a trabajar. No era tan fácil. Y no era tan fácil. Porque ahí había, las pibas que estaban detenidas ahí tenían que defenderse. En esos tiempos la escuela no existía dentro del penal, pero nadie iba a la escuela. Yo siempre me preguntaba, ¿por
nadie va a la escuela. Y también me preguntaba, ¿qué pasa con los bebés cuando nacen acá? Porque de repente desaparecían y no, ¿viste? Las chicas que estaban embarazadas, privadas de libertad. Y nosotros... Qué violento, ¿no? Muy. Claro. La cuestión es que terminamos haciendo un jardín de infantes en la cárcel nueva, en la 31, y que pintamos todo de rosa, porque se suponía que las mamás eran el rosa, claro, y nos pidieron baby, rosa. baby. Bueno, Hicimos sí, una... sí, les preguntamos claro, a las está pibas, bien. a las que estaban Está detenidas. Y querían rosa. Y quisieron Y rosa. Sí, sí. Igual fue algo absolutamente como... así empezó como el devenir de los proyectos que tuvieron que ver con restituir derechos, aunque fuese tarde, aunque ya era tarde para un montón para de mucha personas. gente, sí. Pero estos hijos de estas pibas, para ellos no era tarde. Empezaba a torcerse de alguna manera ese camino Sí. de Torció la reproducción, historia. ¿no? Sí. Y hoy, hasta los 4 años, los niños, por una cuestión legal y discusiones todavía por venir, ¿no? Que todavía no pudimos darnos, porque no, hasta los 5. Bueno, pero no, es hasta los 4. Bien, hasta los 4 años los pibes, las madres las mujeres cuando quedan embarazadas, ¿Será porque esa a la edad unidad pasa 31. a la edad obligatoria de la educación? Bueno, es se supone, probable. sí, pero Sí. el jardín que nosotros armamos ahí es un jardín que era el que estaba parte de Seiza. Entonces digo, es un jardín común. Pero no, es hasta los 4 y tenés razón, Secretaría de Educación, muy bien. Esos aportes de Abancay. Y bueno, tiene que estar el marco Por normativo Dios, ahí, por Dios. por favor. Estudiando el Estado hasta morir. Gracias a Dios. Sí, Gracias sí, a Dios. Sí. Bueno, pero ves cómo se pierde. Mirá cómo perdemos el trabajo en isla, ¿no? A veces nos impide ver Por esto. las lógicas Sí, institucionales. te Bien. aísla el Estado existe Exacto. en su funcionamiento. En ese jardín de infantes, las mujeres cuando quedan embarazadas pasan a la unidad 31, ¿sí? Y forman parte de un... No te alejes del micrófono, ¿no es cierto? Sí, muy bien. O acércatelo conductora. así, chiqui. de un Yo embarazo... estoy en todos los detalles. de un embarazo cuidado y de un parto cuidado y respetuoso, entre comillas. Todo en vías de logro. Fue todo muy revolucionario lograr estas cosas. Y los niños comienzan a ir a ese jardín, como todos los demás niños, que antes esto no existía. Y digo esto del jardín de infantes porque no es una cuestión menor. No. Porque estas mujeres cuando están fuera de la prisión, cuando estaban fuera de la prisión, no pudieron hacer eso. Por ejemplo, eso con sus otros hijos, ¿no? Nos contaban en las entrevistas. También es reparatorio Claro, de las sí. mujeres, de lo que sí pueden Y hacer. es el único modo a veces de poder interrumpir la reproducción de esto de que quedar afuera. Sí, Quedar de siempre la afuera. exclusión y la violencia, finalmente. Esto contestando tu pregunta de... La historia de exclusión. Sí, Claro. claro. ¿Cómo está en el origen, no? También de un montón. Porque yo pensaba mientras hablaban, uno a veces está siempre naturalizando las conversaciones o los discursos que vienen en clave de derechos. Y nos parece muy ajeno y muy distante cuando por ahí se escucha desde el sentido común, o algunos actores institucionales que uno no quisiera que digan eso, ¿no? Como si fuera una mirada piadosa, Sí. ¿no? Como si en realidad, ¿por qué le tenés compasión? Porque como está muy instalado esta cuestión de que, bueno, cada uno elige lo que hace, ¿no? Sí. Y como si no te tocaran realidades tan injustas y no poder observar un poco más allá de este discurso tan chato, ¿no? De que las personas... o sea, ¿quién...? Hasta desde una cuestión de sentido común, digo, ¿quién puede querer vivir con el estrés y la situación de la inestabilidad, de robar, digamos, de ser, de que implica, te peguen claro. un tiro, Sí, de salir y no saber de si que te volvés todos los días de maten? tu vida. Claro, de arriesgar. Es cierto, de tener un montón de conductas Bueno, igual, de daño, claro. pero también de que tu vida no vale nada, digamos. Hay No. una situación sobre la cual no te reflexionar. Y donde se No te exige importa. que haya un valor por la vida del otro y se cuestiona Claro. que entonces no tienen derecho a Claro. nada porque no hay valor de la vida humana. Y en realidad son personas que vivieron y crecieron no siendo valorizadas ellas con su vida. Entonces es muy difícil que ellos puedan tener ese registro. Aún así, eso es incorrecto. No es así en el vivo, en el trabajo diario con las personas privadas de libertad. Uno aprende mucho del dolor humano y del respeto por el dolor humano de cualquiera de ellos. O sea, digo, el dolor es el dolor humano. Sí. Y nosotros nos perdemos a veces esa parte cuando no conocemos estos territorios, porque no los vemos y es como si no supiéramos de ellos. Y eso no deja de ser un desentendernos Ujú. de estas personas que, además, volviendo a la educación, no son personas que tengan las mismas oportunidades porque además no están alfabetizados. La mayoría, Ahí vamos. solo un 0,3% Claro. es la población que podemos decir la población universitaria y que va al centro universitario, que es la UBA en la cárcel, bien. Pero todo el resto de la población carcelaria del sistema federal, de Chaco a Rawson, son personas que no estuvieron alfabetizadas, que cuando firman cuestiones Claro. que tienen que ver con No, sus eso es derechos, una proceso cuestión legal. sí, bueno, fundamental. por eso la hacer hincapié. educación en la cárcel es habilitante.
es habilitante hasta de su propia vida y de su propia búsqueda de solución a su vida o a la de su familia, que atraviesa la misma cárcel que ellos y queda en la misma situación de exclusión y de ser como estigma, lo horrible de la sociedad. Lo mismo que el tipo que está condenado, sin estar condenados a nada y sin ser parte del asunto del delito. Y creo que la educación ahí lo que viene a hacer es a restituir algo, y eso antes no pasaba, y eso es un logro que tuvo nuestra gestión kirchnerista. Bueno, y en eso también ahora quería por ahí hacer hincapié para tener un poco más como poder visualizar alguna de esas experiencias. Recién antes de empezar estábamos charlando un poco y vos nos contabas esto, por ejemplo, más como algún tecnicismo en relación a, bueno, cómo opera esta afirmación acerca de que la educación es habilitante cuando, por ejemplo, una persona privada de su libertad tiene una experiencia educativa que hace que pueda estar más tiempo afuera y menos tiempo adentro. Así lo puedo traducir. Amancay está hablando de la ley de estímulo educativo. Exactamente. Que es una cosa que fue como muy importante, porque los pibes, cuando empiezan a transitar los espacios de educación, lo hacen porque le suma puntos, ¿sí?, en su tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario está compuesto por áreas de tratamiento: educación, trabajo, sanidad, que vendría a ser salud, pero en términos de psicóloga, se llama sanidad ahí. Servicio criminológico y servicio social. Que eso sería como, digamos, el circuito de reparación de comportamiento. Es la modalidad de abordaje interdisciplinaria que se debería enfocar en la reinserción social. Que desde el vamos sabemos que no se trata de reinserción, ya arrancamos mal porque es inserción. Son personas que nunca estuvieron insertas. Y esto no hay duda ya. No son personas que vienen insertas en el sistema de trabajo formal o en los sistemas educativos y pierden la inserción, entonces hay que reinsertarlos. No, es un trabajo de absoluta inicio. Me interesaba porque también está ligado con lo de la reincidencia, que hay otras experiencias que tienen que ver con un posicionamiento subjetivo, en definitiva, de las personas. Es la única variable, el único factor que está estudiado y a través de los informes que se hacen anuales en el Sistema Nacional de Estudios de Ejecución de la Pena, y el SNEP se llama, que lo hacemos lo hace la Subsecretaría de Política Criminal. Yo me siento parte a veces todavía, que ya no soy, hace mucho ya. De oficio. Claro. Ese relevamiento se hace con la población penal que está detenida, tanto como procesada como condenada. Otra variable muy diferente que hace diferencias de derechos también, en términos de que se cree que el que está condenado no tiene derecho más a nada porque hay una sentencia firme. Pues no, a la educación todos tienen derecho, el procesado y el condenado. No deja de ser un ser humano, finalmente, ¿no? Y esos informes lo que constataron y lo que siguen constatando es que la única población que no la encontramos de nuevo en prisión es aquella que ha terminado una carrera universitaria. No las demás instancias de educación no podemos decir lo mismo. Si bien tenemos más espaciada la casuística del delito, pero la única que no volvió al penal. Ese es el impacto que tiene en una trayectoria. Claro. Cualquiera podría decir que porque tiene más vuelo su delito, entonces no son enganchados, ¿no? Claro. Pero no. Bueno, la verdad es que es un prejuicio. Es un prejuicio de funcionamiento del sistema. Nuestro sistema penal es selectivo. Y solo selectivo. No cualquiera va a prisión. Va el que puede, no el que quiere. Nuestro sistema es selectivo y nuestro sistema, una vez que tocas la prisión, posiblemente vuelvas sistemáticamente cada vez que salgas, porque está pensado para que todo siga funcionando y que la cárcel sea un éxito. Es un éxito millonario. Para tener el cupo ahí. Esto es lo que me interesa. Estamos hablando de mucho. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, en realidad hablamos de esto, no hablamos de... Hablamos de esto. Hablamos de que el tipo vale una plata. Un preso, cada preso al Estado le cuesta una plata. Como una cama del hospital, digamos, todas estas cuentas. Y que a la familia y al preso le llega un poquitito de plata, de esa gran plata que sale de partida presupuestaria. En el medio pasan cosas. Pasan cosas cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y cuando los que estamos trabajando no les gusta lo que hacen o los que nos gusta lo que hacemos no controlamos que se haga bien. Bueno, me interesa también esto porque para hacernos las preguntas políticas en relación a esto, podría ser es este ejemplo que es polémico, ¿no? Porque nos cuesta mucho también discutir de estas cuestiones. Nos cuesta, Estado. digo de las
de aquellas personas que todos tenemos un discurso políticamente correcto, digo en el campo ya propio, nacional y popular, si se quiere, pero después cuando tenemos los debates, ¿no? Como tenemos con la baja en la imputabilidad, o cuando hay que respaldar las decisiones que lleva lleva decisiones muy sensibles porque nadie niega que acá hay víctimas de delitos que son parte también de nuestro cuerpo social. Claro, sí. Hay que también escuchar esto. De hecho, lo único que queda por pensar es que la justicia restaurativa, que es una corriente de justicia que piensa de este modo a la víctima y al que delinque, es la paz social, es que en realidad tenemos que ir por la paz social. Bueno, por eso pensaba en Perón, que hemos visto algún video, ¿no? Bueno. Cuando habla de los clubes sociales, el rol de los clubes. Y está hablando desde un lugar de lo preventivo. Dice, ¿por qué no tuvimos más delincuencia con nuestros jóvenes en Buenos Aires? No sé qué, porque ¿cuántos clubes de barrio? Entonces hay una mirada preventiva que tiene que ver con los clubes, con las escuelas, con los clubes escuela, con los pibes adentro de instituciones que ya ni siquiera tienen que ver como es ahora una mirada tan individualizante de la familia, la madre, el padre. Esto es lo que ha hecho, ¿no? La academia liberalizada. Responsabilizar a la familia tradicional o a la madre, sobre todo, porque además, patriarcado mediante, además, generalmente la culpa de determinada cuestión es primero de la madre y después del propio sujeto. Y en realidad, digamos, por eso digo, el peronismo en esta concepción de paz social, de justicia social, de igualdad sobre todo, ¿no? Claro. Decir, bueno, hay algo de lo preventivo. Pero además, y Néstor, digo, en esto también pensaba, ¿no? Lo que habrá sido, porque uno ahora no tiene esa tesitura, la discusión acerca de que dentro de la Ley de Educación Nacional esté planteado que tiene que haber una modalidad del sistema educativo para las personas que están... legitimidad y entidad. Algo tan capilar, me lo acuerdo, pero yo me acuerdo de algunas experiencias, qué sé yo, digo como para redondear el final del programa con estas experiencias que alguien recordará. Yo por lo menos me acuerdo de Batallón Militante. Sí, que claro, fue, bueno, que nos mataron. Y claro, éramos el demonio que sacábamos a los presos, ¿no? A pasear. En realidad no los sacábamos a pasear. Nosotros fuimos parte de un movimiento también como artístico que se dio dentro de las cárceles. Tal cual. De cultura, ¿no? Sí. Que también es un derecho. Música y literatura sobre todo, que sigue vigente. O sea, hay grupos musicales que se armaron dentro de las cárceles en esa época. Y lo que hacía Batallón Militante era colaborar, pero no desde la función pública. Ellos eran una organización política que colabora con los que estábamos en funciones en ese momento, en esto de la organización de eventos culturales en un complejo penitenciario o en otro, y nosotros lo que hacíamos era trasladar a los otros complejos penitenciarios que estaban en condiciones de salidas transitorias, ¿no? Que no estaban legalmente incorporados al régimen de salidas transitorias, no era que los sacábamos porque nosotros queríamos hacer clientelismo político. No, porque se dijo tantas cosas. Claro, es que el prejuicio... Fue 2012-2013. Sí, tal antes cual. De la fuga del 2013, bien. Y la verdad es que lo que hacíamos era reunirnos con los detenidos y las familias de los detenidos en distintos puntos del AMBA, que eran los complejos penitenciarios, pues no los podíamos llevar a otro lado, no podíamos ir a la plaza. Si dimensionaran lo que eso significa en términos de integración social, total, ¿no? Las repercusiones positivas que tiene incluso para quienes se preocupan por sus propiedades. No, es una política de prevención. Privadas. Claro, pero sí. De esto se trata. Porque ese pibe va a salir, aunque le des perpetua en nuestro país, ese pibe que todos odian y que quieren que se mueran preso, ese pibe sale, y ese pibe cuanto mejor esté atravesado por la educación y por el arte y por todo lo que te permite encontrar al humano con el humano, es mejor para todos esos que también están preocupados por sus propiedades. Exactamente. Sí, hay algo la propiedad privada está más segura si hay educación en las cárceles. Claro. Esa es otra discusión. Un mensaje muy para el círculo rojo. Un mensaje para el círculo Claro rojo que aparece el clip. Muy interesante. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el programa, pero bueno, interesantísimo. Ahora interesantísimo. Seguramente vamos a seguir con esto. De hecho, tenemos un compañero. Lo más importante es que hablemos de esto. Claro. Estamos aquí afuera porque en realidad de esto no se habla nunca y no se habla con libertad. Claro. Se habla con ciertos mensajes que hay que bajar siempre. Hay que deconstruir y laburar. Así que gracias. No, por favor. Y el próximo seguramente tendremos a Mariano, que es un compañero que digo es como más testimonial. Nuestra idea también es como... Él es parte protagónica del asunto desde el lado del que lo padeció a la cárcel y sin duda de cómo resolvió ese no volver sin que el Estado pueda ser parte de esa decisión. No la tuvo que armar a su manera. Mariano es un ejemplo de eso, de resiliencia fuera de la cárcel. Así que bueno, iremos por ahí. Bauti, bueno, todes, audiencia, ha sido nuestro aporte a la reflexión denle me gusta, y la actualización doctrinaria. Si llegaron hasta acá, comenten. Y bueno,
Un gustazo. Nos vemos el próximo sábado.